Bienvenidos a la tercera parte de este análisis que estamos haciendo sobre la imagen cambiante de los científicos de Antonio Lafuente. Dos personajes de la mitología han sido utilizados como analogías de lo que es la ciencia o de lo que es el científico. El primero de ellos es Fausto, el de Goethe, quien, desesperado por la insuficiencia del conocimiento religioso, del conocimiento humano y del conocimiento científico, hace un pacto con el demonio. Este personaje, Fausto, representa el ideal del eterno insatisfecho, glorificado, eso sí, por el romanticismo como figura universal de la búsqueda insistente de un conocimiento que tal vez estamos condenados a no alcanzar jamás. Fausto es el hombre que se pasa la vida corriendo en pos de nuevas metas, movido por anhelos cambiantes. Su individualismo desaforado, su desespero por el saber, su voluntad de progreso sin importar el precio a pagar, sus fracasos, sus logros y sus culpas, todos estos aspectos marcan la evolución del hombre y de la ciencia a lo largo del siglo XIX y también los logros y los fracasos históricos que determinan el siglo XX, que nos han marcado a nosotros. El otro personaje es Prometeo, quien también tiene una analogía muy estrecha con la modernidad, o en todo caso con el hecho de civilización del hombre que parte desde una desdivinización, ¿verdad?, que en cierta medida favorece a la humanidad, proveyéndola de ciertos medios por los cuales no solo sistematiza de una manera más rápida sus actividades, sino que crea las primeras ideas acerca de la tecnología, con la creación y utilización instrumental de un determinado objeto para hacer la vida, digamos, un poco más fácil. Prometeo, conociendo la necesidad del ser humano, se rebela contra Zeus al robar el fuego y por ende su tecnología en pos de la humanidad. Recordemos que el fuego simboliza, entre otras cosas, el adelanto tecnológico. Por eso Prometeo es quien puede traer un mejor porvenir al hombre, quien puede instalar el paraíso y además quien se rebela contra el status quo para hacerse al lado de los humanos. Representa pues a la ciencia con conciencia y sensibilidad que puede darnos un mejor vivir. Es importante tener en cuenta el simbolismo de estos dos personajes porque frecuentemente nos estaremos refiriendo a ellos en este análisis de la imagen cambiante del científico. Ahora vamos a concentrarnos en la imagen de los científicos que ha sido transmitida desde la literatura, desde la prensa y desde el cine. Sin duda alguna, los medios masivos de difusión son tan poderosos que le han dado forma al imaginario simbólico colectivo que las personas tienen de la ciencia. Incluso se puede afirmar que todo lo que el ciudadano normal sabe sobre la ciencia lo ha aprendido pues de estas fuentes. Entre estos medios de difusión de ideas, por supuesto, está la novela. Veamos entonces lo que piensa el que escribe las novelas o el novelista sobre la ciencia y por supuesto lo que intuye el público sobre el funcionamiento de la misma. Desde finales del siglo XIX, la ciencia ha sido el más potente inductor de nuestro tiempo. Ninguna actividad humana ha tenido mayor capacidad de ensoñación colectiva como la ciencia. Teorías y avances como el Big Bang, el genoma humano, la manipulación genética, la bomba atómica, los ordenadores, los avances para controlar el SIDA, los vuelos espaciales, la posibilidad de vida extraterrestre, la ecología, las profundidades de la psique humana, entre muchas otras cosas, dejan perplejo, atónito o maravillado a todo el género humano. Para hablar de ciencia ficción, vamos a remitirnos a las obras de Julio Verne frente a las de Wells. Julio Verne, del año 1828, escritor, poeta y dramaturgo francés,
célebre por sus novelas de aventura y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Algunas de sus obras más importantes son 5 semanas en globo, Viaje al centro de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días o La isla misteriosa. Por otro lado, Wells, del año 1866, escritor y novelista británico, autor prolífico que escribió en diversos géneros, es recordado por sus novelas de ciencia ficción y frecuentemente citado como el padre de la ciencia ficción, por supuesto al lado de Julio Verne. Algunas de sus obras también importantes son La máquina del tiempo, La isla del Dr. Moreau, El hombre invisible, La guerra de los mundos y La guerra en el aire. Acerca de las obras de Julio Verne, podemos apreciar una posición optimista sobre la ciencia y sobre la tecnología. Dicho optimismo está relacionado con el utopismo de los ingenieros saint-simonianos de los que ya hablamos en el video anterior. Su obra es como una épica de la comunicación mecánica donde aparecen globos, submarinos, trenes, naves espaciales, instrumentos todos de ida y vuelta. Como se ha dicho, hay siempre un tratamiento optimista de la sociedad industrial y del científico en las obras de Julio Verne. Desde este es llamado el científico a asumir los problemas sociales, pero no podemos desconocer aquí la crítica también importante que hace Julio Verne en sus obras, en las cuales no faltaron, por ejemplo, los asesinatos, las destrucciones ni los errores preocupantes de la ciencia. De modo que en Julio Verne se da una crítica radical al espíritu fáustico individual que es capaz de vender su alma al demonio con tal de alcanzar lo que quiera, y se hace una apuesta interesante y sincera a favor del mito opuesto, el de la búsqueda prometeica de la utopía. Por otro lado, la obra de Wells es rupturista con la literatura del siglo XIX. ¿En qué sentido? Lo Novum ya no es el paraíso maquinista, sino una pesadilla en la que extraterrestres o devastadoras guerras retrotraerán a la humanidad a etapas incipientes y brutales de su evolución. En Wells siempre hay un exterior al tema, constituido por personajes de la sociedad victoriana que son prisioneros de su inercia y de su trivialidad, pero además desentendidos de los males que les rodean y les amenazan. Ya el interior del relato se vertebra en torno a una fuerza supraindividual e inesperada contra la que un héroe filantrópico, ajeno a la fatua autosatisfacción de lo cotidiano, ha de resistir la regresión biológica hacia la destrucción. Toda la obra de Wells es como una especie de alegato contra la sociedad victoriana y contra el científico arrogante y demoníaco capaz de poner en circulación fuerzas que luego no va a saber controlar. Con él se acaban las brillantes certezas de la física newtoniana y se abren terribles presagios sobre la guerra entre mundos, la alquimia de los genes o los accidentes de la evolución. En últimas, Wells no es tan optimista como Verne. Y este va a ser el mundo que lentamente se hará dominante en la literatura de ciencia ficción. Hay un libro muy interesante, justamente del año 1890, titulado Noticias de ninguna parte, la obra más importante del arquitecto y novelista William Morris, considerado como uno de los más grandes escritores y pensadores ingleses, donde se presenta un impecable cuadro utópico de una futura sociedad comunista. Morris imagina un mundo donde el capitalismo ha sido por fin abolido por la revolución de los trabajadores y donde la sociedad se ha convertido en el paraíso de la humanidad. Pues bien, estos paraísos socialistas que eran traídos por científicos conscientes y generosos van a ser lentamente reemplazados en películas como Metrópolis de Fritz Lang o en novelas como Un mundo feliz de Aldous Huxley.
por sociedades opresivas, habitadas por robots o personas sin memoria y gestionadas por pseudos prometeos que prometen la felicidad al precio de la libertad. Aquí les recomiendo que echen un vistazo a esta gran obra del cine mudo alemán del año 1927, la película Metrópolis, pionera de la ciencia ficción, dirigida por Fritz Lang, donde, a modo de sinopsis, un industrialista, es decir, alguien que valiéndose del desarrollo científico y tecnológico de la época, dirige una ciudad en donde los ricos viven en la parte superior y los esclavos en la parte inferior. Sin duda alguna, una visión opuesta a la de William Morris. Y ni hablar de Un mundo feliz de Huxley, donde también se presenta a una sociedad totalmente controlada gracias a la tecnología, una de las distopías más famosas del siglo XX. Estamos viendo pues cómo tanto la novela y el cine empiezan a desconfiar de la ciencia y a prevenir a la humanidad frente al mito fáustico del científico individualista que es capaz de vender su alma al mejor postor, para después también desconfiar de Prometeo, donde el científico no puede ya traer un mejor porvenir a la humanidad por el riesgo de su perversión. Ahora veamos lo que decía la prensa. Antonio Lafuente menciona que los estereotipos de mayor éxito oscilaron entre una de las 4 alternativas dominantes. Primero, la del brujo o mago. Segundo, la del experto oráculo con soluciones para todos los problemas. Tercero, la del creador destructor, incapaz de controlar los efectos no previstos de su pesquisa. Y cuarto, la del héroe, una especie de Boy Scout que reaviva el viejo mito del pionero, del hombre que se mueve en la frontera. Con el paso del tiempo, estos 4 arquetipos matizaron muy notablemente sus aspectos negativos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Como Jano, el dios romano de las 2 caras, quien presidía sobre el comienzo y el final del conflicto y por lo tanto la guerra y la paz, así la ciencia pudo proyectar su sorpresiva dualidad, capaz de construir el mundo y capaz también de destruirlo. Así fue como empezó a verse el rostro destructor, sorpresivamente jánico, de los científicos por su participación en la fabricación de armas bacteriológicas, químicas o nucleares, como también por haber contribuido a la disolución de valores que otrora cohesionaban a la sociedad a través de propuestas como las de Charles Darwin o Sigmund Freud. Afirmar que el hombre viene del mono o que las enfermedades psíquicas no las causan impurezas del alma o del pecado, sino que tienen su origen en conflictos de la infancia o sexuales, es decir, en causas ambientales o sociales, era una bomba de relojería instalada en el corazón mismo de los valores burgueses y que tenía amplias resonancias políticas. Pero ahora vamos a describir cada uno de los arquetipos inicialmente mencionados. Primero, el del brujo o mago. Este arquetipo tiene su origen en la convicción muy común entre los científicos de que la mayor parte de los descubrimientos ocurrían por accidente. Fue aplicado principalmente a los químicos y desempeñó una doble función. Primero, pues servía para eludir la explicación de lo que según los divulgadores era incomprensible para el público. Entonces se ahorraban ese desgaste. Y por la otra, restaban algo del enorme poder acumulado por los científicos porque los mostraba como seres inofensivos, incapaces de un control total sobre la naturaleza. Segundo, la del experto. Este arquetipo estaba destinado a reforzar la fe en la ciencia. La siguiente frase, que era repetida comúnmente, persuadía a esto mismo. Dudar de la ciencia era ser como el campesino que cuando va al circo duda de la jirafa. Cualquier tema podía justificarse si se era capaz de entrecomillar alguna frase pronunciada por un científico de reconocido prestigio, incluso cuando se equivocaba, incluso cuando opinaba de asuntos que nada tenían que ver con su especialidad. Aún así, en estos casos eran tratados con una benevolencia admirable.
Tercero, la del creador destructor. Como ya se dijo, es el que no tiene control de las consecuencias de su trabajo. Crea cosas asombrosas, aunque tal vez eso termine siendo nocivo. Por eso cuando sus errores se hacían evidentes, el daño a la imagen de la ciencia era de tal impacto que nunca faltaron quienes pidieron una especie de vacaciones para la ciencia. Lo cierto es que desde los años 50, como ya ocurrió tras el ciclo revolucionario iniciado a finales del siglo XVIII, los científicos comenzaron a sentirse mejor retratados cuando se les presentaba como cerebrales y estáticos antes que como cuantificadores y acertados legisladores. Y es que no era fácil para muchos de ellos ver que sus trabajos de investigación terminaban ocasionando un daño terrible a la naturaleza misma. Las crisis existenciales fueron experimentadas por varios. Antonio Lafuente menciona dos casos emblemáticos que muestran con mayor claridad esta crisis que padecieron muchos científicos en el entorno de la Segunda Guerra Mundial. El primero es el de Majorana, un físico italiano tan brillante que Fermi llegó a calificarlo como uno de los 2 o 3 más sabios del siglo. Esto fue lo que le ocurrió a Majorana. En el año 1938 hizo un viaje en barco desde Sicilia a Nápoles, pero nunca llegó a su destino. La noticia conmocionó a Italia. Se especuló con varias hipótesis, aunque la versión oficial fue el suicidio. Pero, ¿por qué tan dramático final para este científico? Bueno, por aquellos días se había extendido la opinión de que él tenía un carácter depresivo. Varios testimonios lo sustentaban, pero finalmente el caso fue archivado. Obviamente muchos quedaron con la curiosidad y años más tarde, el escritor Leonardo Sciascia escribió una novela con el título La desaparición de Majorana, en la cual proponía la tesis de que en realidad no había muerto, algo que nunca se ha podido demostrar, sino que se retiró a un convento aterrado ante los horrores a los que inevitablemente conducirán las investigaciones en física nuclear. En pocas palabras, lo que Sciascia pretende es resucitar a un personaje que merecería los honores de un héroe ático que se aproxima al mito del ángel caído. Un nuevo Fausto que, como el de Goethe, es redimido mediante un final religioso y que Sciascia no quiere sepultar en el olvido. El segundo caso mencionado es el del físico húngaro Leo Szilard, que tras leer en 1932 La Guerra de los Dos Mundos de Wells, llega a la conclusión de que el futuro ha sido ya inquietantemente previsto. Luego huye de la Europa dominada por el fascismo y empieza a advertir a las autoridades americanas sobre el peligro que supone la carrera nuclear alemana. Es así como empieza una labor contraria a la que había desempeñado por tanto tiempo y consecuentemente todo será incomprensiones que le conducirán al abandono de la física por la biología y a la fundación del Boletín de Ciencia Atómica. Con este ejemplo de Leo Szilard tenemos el cuarto arquetipo, el de el héroe, atormentado por su conciencia y que se hace preguntas sobre a quién debe un científico su lealtad, si a su país que le paga, a la cultura de la que forma parte, a la verdad sin importar sus consecuencias, a la humanidad, etc. Por eso conviene rememorar el resultado de las gestiones que realizó este físico húngaro junto con otros 150 científicos para impedir que Truman utilizase la bomba. Byrnes, entonces secretario de Estado norteamericano, para probarle la inconsistencia de sus dudas pacíficas, le planteó la pregunta: ¿usted es húngaro? Seguro no querrá que Hungría se haga comunista. Este interrogante, cuenta Szilard, le hizo comprender que nada tenía en común con la perspectiva del político y decepcionado suspendió la entrevista. Hemos visto hasta aquí la imagen que tenía la literatura, el cine y la prensa sobre la ciencia.
El cierre de este estudio lo estaré haciendo en el próximo video, así que los invito para que sigan aquí, en este su canal de difusión filosófica, Grandes Cuestiones Filosóficas. Muchas gracias. Chao.